hoy dice que nos quita el pasado malo. Y a veces recordamos más el pasado, pero qué bueno que recordamos el pasado bueno que tuvimos, pero recordamos más el pasado malo, porque el pasado malo no nos deja avanzar, porque el pasado malo no nos deja hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, y cada día recordamos más esas cosas, y Dios quiere que tú y yo no recordemos más el pasado. Pero vamos a ver, y dice, todas las personas tendrán momentos buenos y malos a lo largo de su trayectoria vital. Sin embargo, existe gente que parece de tener una increíble facilidad para estar todo el día reviviendo su pasado malo. Y hay muchas cosas que recuerdan. Tú poco. Y dice, tú a muchos que recuerdan. Pero vamos a ver primero cuáles son las 6 cosas que nos hace recordar el pasado. ¿Cómo vamos el título de esta parte? Dice, ¿cómo vamos a ver 6 cosas que nos hacen recordar el pasado? Y yo creo que la primera cosa que nos hace recordar el pasado es la muerte de una familiar. La muerte de un familiar. Y eso que nos hace recordar el pasado. Y a veces no soltamos esa muerte. Vivimos 5, 10, un año y ya la persona está muerta y seguimos recordando la muerte en vez de olvidarlo, en vez de recordar más bien las cosas buenas y no recordarlo como que ya está muerto, sino que recordarlo que ya está descansando con Dios. Porque muchas personas están viviendo como un muerto y realmente Dios quiere que tú y yo vivamos es con los vivos. Por eso vamos a ir a todo eso. Vamos a ver en el Salmo 39. Salmo 39. Vamos a ver en el Salmo 39. El versículo. Salmo 39 no. Salmo 31, perdón. Salmo 31. Salmo 31, el versículo 9, y dice: Señor, ten compasión de mí, pues estoy en peligro. El dolor debilita mis ojos, mi cuerpo, todo mi ser. Todo mi ser. El dolor y los lamentos acaban con los años de mi vida. La tristeza acaba con mis fuerzas. Mi cuerpo está debilitado. Y cada que usted y yo recordamos a los muertos, cada que tú y yo recordamos a los muertos, otra cosa que nos hace recordar el pasado, no confesar y hacer libre de él. No confesar nuestro pasado malo, no confesar el pecado, porque ¿qué? No queremos salir de ahí. En el Salmo 32, Salmo 32, Salmo 32, el versículo 5 al 6 dice: Pero te confesé sin reservas mi pecado, mi maldad, decidí confesarte mis pecados. Tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocan. Aunque las aguas caudalosas se desborden, tú llegarás hasta ellos. ¿Qué nos hace recordar el pasado? El pecado. El pecado es aquello que nos hace recordar el pasado. Y es hora que tú y yo empecemos a confesar el pecado para no volver a recordarlo, para sacarlo de nuestras vidas, para sacarlo de nuestros corazones y lleguemos a ser conforme a la voluntad de Dios. O sea que otro que nos hace recordar el pasado, ¿qué es?
el pecado no confesado. Otra cosa que nos hace recordar el pasado es querer volver a cometerlo. Y muchas veces no queremos confesar el pecado y no queremos dejar el pasado porque queremos volver a cometer el pecado. Cuando tú no confiesas el pecado, cuando tú no quieres dejar el pecado, es porque quieres volverlo a hacer y seguir haciéndolo. Y Dios quiere que tú y yo dejemos todo ese pecado y que lo confesemos, porque eso va a recordarte siempre tu pasado. Quieres volver a cometerlo. Por eso vamos en Romanos. Romanos 6. ¿Cómo así que me he conectado? Mami, ahí estás funcionando, bebé. Una persona, pero Liliana no estaba. Entonces, ¿qué hago? Yo no puedo ver eso, amor. Ya tengo que seguir así. Entonces, seguimos. Dice, el pasado, otra cosa, el pasado te lo recuerda el diablo. Y Dios quiere que tú y yo peleemos contra el diablo, que no nos recuerde el pasado. Dios quiere verdaderamente que quites el pasado de tu vida y vivas una vida en el presente con Cristo. Vivir una vida en el presente con Cristo. Por eso vamos a Santiago. Vamos a ver a Santiago. Santiago 4, el versículo 7, 8. Dice: sométase pues a Dios, este huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Y Dios quiere que tú y yo no recordemos más el pasado, ni que el diablo nos venga a recordar el pasado, porque ya hemos sido ¿qué? Libres de Él. Libres de Él. El pasado te lo recuerda el diablo. Por eso vamos otra vez ahí a Colosenses. Colosenses 3. Colosenses 1, perdón. Colosenses 1, versículo 3. Y dice: siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces es Colosenses, perdónenme a mí, que es que me estoy como tal, es que porque hay muchos que no están viendo la transmisión y me tienen aquí como diciéndome que no está pasando la transmisión, y yo sé que está pasando la transmisión. Y dice en Colosenses 1, del 13 al 14, dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, porque quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Ya Dios nos liberó de las tinieblas, y cada que usted y yo no estamos recordando el pasado, es hora que le digamos, llevando nuestra mente, cuando el diablo venga a recordarnos nuestro pasado, tú tienes al diablo el futuro que él va a tener. Entonces empiece a eso. Los hombres recuerdan su pasado. Otra cosa que recuerdan su pasado. Aquí siempre todos me mantienen recordando el pasado, quién era yo. Pero realmente ahora Dios no recuerda mi pasado, ni Dios quiere que tú recuerdes el pasado. Dios quiere que tú y yo recordemos el presente, como le pasó a David, que fueron a recordarle el pasado. En Primera de Samuel 12, el versículo
del 1 al 13. Vamos a ir rápidamente. Luego Samuel le dijo a todos los israelitas: ustedes han visto que yo los... Primera de Samuel 12 del 1 al 13. He tenido todo lo que me han pedido y que les he puesto al rey. Primera de Samuel 12 del 1 al 13. Primera de Samuel 12 del 1 al 13. Y dice: aquí me tienes y me han proviado. Esto es segunda. Es segunda de Samuel, parece que sí. A ver, yo veo sí. Segunda de Samuel, perdónenme, no es segunda de Samuel. Dice: el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso matar ninguno de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre la ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro que Dios, que quien ha hecho tal cosa merecerá la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel: yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl, y te di un palacio, las mujeres de tu señor, y aún el reino de Israel, Judá, porque si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más, porque despreciaste mi palabra, hiciste lo que no me agrada, hasta asesinó a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, pues que has menospreciado apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerte la mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Bueno, y hasta ahí seguimos, pero yo quiero darles esto que David había hecho, y había matado a Urías. Pero como había matado a Urías, Dios vino y recordarle, porque él había hecho y había ocultado el pecado. Dios vino a recordarle su pasado, lo que había hecho en su pasado. Pero Dios quería recordarle más que todo el pasado, era para que se arrepintiera, para que no volviera a hacer las mismas cosas. Pero a veces recordamos el pasado no para arrepentirnos, sino para sentirnos tristes, sino para sentirnos que ya no avanzamos más, sino para decirnos que siempre hemos sufrido. Y no es así, porque en Cristo nueva criatura somos. Dice: recordar tú mismo, y otra cosa que nos hace recordar el pasado, que nos hace, ya vimos que era primero que la familia, la muerte de la familia. Lo segundo es el pecado. Lo tercero es querer volver a cometerlos. El cuarto, el pasado, el diablo que nos hace recordarlo. El quinto, los mismos hombres que no se olvidan y recuerdan tu pasado. Y el sexto es recordarte tú mismo recuerdas el pasado, y ya es hora que tú y yo lo olvidemos, como dice ahí en Isaías 67. Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Y dice: miren, yo voy a crear el cielo nuevo y una tierra nueva.
lo pasado quedará olvidado. Nadie se volverá a acordar de ello. Y por eso es que es el tiempo que tú y yo busquemos a Cristo. Para que no vivamos ya del pasado, de las alegrías del pasado o de lo malo del pasado, sino del presente que estamos con Cristo. Pero ahora vamos a ver lo que produce los recuerdos malos que recordamos del pasado. ¿Qué produce los recuerdos malos? Aquí faltan muchos, pero vamos a ver como lo que el Espíritu Santo nos quiere dar, cuáles son los recuerdos que recordamos del pasado. Vamos a ver algunos. Tiene la autoestima baja. Cuando tú recuerdas el pasado, empiezas a tener una autoestima baja. Y si empiezas a recordar los recuerdos del pasado y más que son malos, empiezas una autoestima baja. La autoestima con el amor propio empieza a quitarse. Entonces es hora que tú y yo, que la autoestima, empecemos a amarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, ya no queremos vivir el pasado, sino el presente. Hay gente que no habla sino del pasado, vive en el pasado, y por eso, como vive en el pasado, no hay perdón y no hay nada, y hay una autoestima muy baja. Por eso vamos en el Salmo 31. Salmo 31, el versículo 23 al 24 dice: amen al Señor todos sus fieles. El Señor cuida de los sinceros, pero a los altaneros les dará con creces su merecido. Den ánimo y valor a sus corazones, todos los que confían en el Señor. Y es el tiempo que tú y yo confiemos en el Señor. Es el tiempo que ya no vivamos del pasado, sino del presente que tenemos con Cristo. ¿Será que tu presente sí es con Cristo? ¿Qué pasa cuando recordamos el pasado malo? Recordarán mucho las heridas. Cuando usted recuerda tanto el pasado, el enemigo recuerda más las heridas que las felicidades. Y empiezas el pasado, cuando tú recuerdas el pasado, empiezas a ver ¿qué? Heridas en tu corazón. Por eso vamos en Éxodo 21. Éxodo 21, 25. Dice: quemaduras por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Cuando usted recuerda tanto el pasado, empieza a sentirse herida, empieza a sentirse golpeada, empieza a sentirse maltratada, empieza que toda la vida fue esclava, que toda la vida la trataron mal, que toda la vida como que no sirvió para nada. Entonces empieza una frustración también en tu vida, porque cuando estás en Cristo vas a cambiar. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Por qué estábamos hablando del pasado? Porque el pasado está. Y cuando seguimos recordando el pasado, a no ser que sea por un testimonio, porque ya están las cosas nuevas en Cristo y ya estás en nuevo gozo y en un nuevo amor en Dios. Los recuerdos del pasado, los mismos. Los recuerdos del pasado. ¿Por qué vienen los recuerdos del pasado? Porque muchas veces cometemos los mismos errores. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Que a veces cometemos los mismos errores y decimos: este error lo cometí en el pasado otra vez. ¿Y sabes por qué lo cometemos? Porque usted y yo no hemos aprendido del pasado que nos fue tan mal y volvemos a cometerlos. Y Dios quiere que tú y yo dejemos el pasado, pero aprendamos de los errores del pasado para que no pases siempre por la misma situación. Y muchas veces estamos pasando por la misma situación. Por eso vamos a buscar en Salmo 19. Salmo 19 del 12 al 13. Y dice: quien se da cuenta de sus propios errores, perdona, Señor, mis faltas ocultas.
Quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha y estaría libre del gran pecado. ¿Quién? O sea que aquel que no deja el pecado y quiere seguir haciendo el pecado es una persona orgullosa. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores y perdona, Señor, mis faltas ocultas? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para no recordar el pasado, es hora que lo confieses, es hora que pelees contra el pecado, para que no vuelva otra vez el pasado, el mismo pecado sin confesar y dejarlo. Por eso, si usted no confiesa su pecado y no lo deja, él vuelve a repetirse. Si usted no aprende de su error, si usted no aprende de su pecado, vuelve otra vez y se repite. Muchas veces lo vas a repetir porque realmente no te das cuenta de tus errores. No te das cuenta de tus errores. Por eso vamos a ver en el Salmo 51. Salmo 51. El versículo Salmo 51 del 1 al 5. Por tu amor ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame mi maldad y limpia mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable es tu juicio. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. O sea que cuando fue Natán a decirle a David todo lo que le había hecho a este hombre que lo había matado, a Urías, que lo había matado por quedarse con su mujer, mas sin embargo vemos aquí que ¿qué hizo? Para no recordar más el pasado, para no recordar más sus errores, lo confesó. Y más que lo confesó, le decía: en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Recordó y dijo: en verdad soy malo. Reconoció que era malo, reconoció que su conducta no era conforme a lo que Dios estaba diciendo. Y para que tú y yo no recordemos el pasado, es hora de cambiar y buscar a Cristo. Dice: ¿qué producen los recuerdos malos que quieren recordar la conciencia? Muchas veces recordamos los recuerdos malos o el pasado malo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia quiere recordarlos. Y muchas veces tal vez Dios te los va a recordar a ti, pero es para que tú los confieses, para que tú te arrepientas y no vuelvas a cometerlo. Entonces dice ahí dice que poder recordar la mala conciencia, por la mala conciencia. En Romanos, vamos a ver en Romanos 2 del 14 al 15 dice: porque cuanto los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos con su propia ley pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Por eso nuestra conciencia nos puede acusar o condenar. Y muchas veces, como no estamos buscando de ese Cristo, nuestro pasado nos va a condenar. Nuestro pasado nos va a condenar. Pero en Romanos, yo creo que en Romanos 8, vamos a ver, 1, dice: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Tu pasado no puede condenarte porque estás unido a Cristo Jesús. La pregunta es: si estás unido a Cristo Jesús, si estás unido. Dice
Dice también que el pasado de pecado no nos deja continuar hacia adelante. Cuando usted recuerda tanto el pasado, no nos deja continuar hacia adelante. Nos estanca. Nos estanca. Cuando usted recuerda el pasado. Por eso vamos a Corintios. Segunda de Corintios. El versículo 5, 17 dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y se convirtieron en algo nuevo. Usted tiene que pensar, y yo, que ya no somos, ya no vivimos del pasado, vivimos ahora un nuevo presente en Cristo. Por eso estamos buscando de ese Cristo que tú y yo queremos estar. El pasado nos hace interferencias con el momento actual. El pasado nos hace ¿qué? Interferencias con el momento actual. Pensamos que estamos viviendo todavía el pasado, sabiendo que el momento actual es diferente. No es lo mismo. Aparentemente el enemigo nos pone como parecido lo que estamos pasando, pero no es igual, porque tú y yo ya estamos con Cristo. Por eso vamos en Proverbios 14. Proverbios versículo 14, 17, y dice: aléjese el del necio, pues de sus labios no tendrán conocimiento. Y hay que alejarse de aquellos que realmente no producen nada para nosotros, realmente no producen algo nuevo en nuestras vidas, no edifican nuestros corazones, no edifican nuestras vidas. Por eso el pasado nos da miedo de enfrentar las cosas del presente. ¿Qué pasa con el pasado? El pasado malo que tuvimos, las experiencias que tuvimos, nos da miedo de no enfrentar el presente. ¿Lo cree? Yo lo creo. Nos da mucho miedo de no enfrentar el presente. Por eso vamos en el Salmo 56. Salmo 56, el versículo 3. Y dice: cuando tengo miedo, confío en ti. ¿Y por qué no confiamos en Dios? Porque no estamos obedeciendo, porque no estamos dejando el pecado y estamos dejando el pasado. El pasado es y ya pasó. El pasado nos da miedo seguimos. El pasado trae tristeza. ¿Qué trae el pasado? Trae tristeza. Yo me he visto muchas veces en las personas en diciembre, cuando ya pasa es que el año, y yo le pregunto a usted: ¿por qué está triste? ¿Por qué está llorando? Porque ya el año se fue. ¿Por qué? Pues ya se fue, ya es pasado. Ya tenemos que vivir una vida como es en el presente. Trae tristeza. Por eso vamos a buscar Apocalipsis 21, versículo 4. Y dice: se secarán todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Lo que antes existía ha dejado de existir. No vivamos ya de cuenta del pasado, vivamos de cuenta de nuestro presente. El pasado trae estancamiento, o te quedas quieto, o te quedas inmóvil. Eso es lo que trae el pasado. Por eso vamos a buscar a Primera de Pedro 1, el versículo 14 y 15. Y dice: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completa, santa, porque Dios que los llamó es santo. Ya Dios no quiere que vivamos conforme a los deseos que teníamos antes de conocer a Dios. Usted no puede vivir ya en el pasado, ya está viviendo una vida en Cristo Jesús.
una vida en Cristo Jesús. Dice, el pasado malo trae soledad. ¿Qué trae el pasado? La soledad. Y te vienes a acordar del pasado, de los hombres que te dejaron, de los hombres que te usaron, de los hombres que te manipularon, y te metes en una mentalidad de todo tu pasado, de lo mal que te fue, y entonces te trae que el pasado malo trae que soledad. Y por eso busquemos en el Salmo 68. El versículo 5, 6, y dice: Dios que habita en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Tenemos un Dios que está siempre a nuestro lado, pendiente de nosotros, para que no ya vivamos solos. Dice, el mal pasado hace que nuestras vidas estén destruidas a la desdicha. Y eso es lo que quiere el enemigo, que recuerdes tanto el pasado malo para que tu vida esté oprimida en la desdicha, en el sufrimiento, en todas estas cosas trae el pasado. Por eso vemos en Proverbios, busquemos en Proverbios, el Proverbios 15, versículo 15, y dice: para quien está afligido todos los días son malos, para quien está contento son una fiesta constante. Y es hora de dejar todo lo malo, es hora de dejar y cambiar tu vida, cambiar tu mente, pero la única manera es buscando de un Cristo vivo, real. Están llenos de culpa y creen que no van a cambiar las cosas. El pasado te hace llenar de culpa y crees que no van a cambiar las cosas porque hay mucha culpabilidad. Por eso vamos ahí en Santiago 3, versículo 2, y dice: todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error, en lo que dice es que un hombre perfecto, capaz también de controlar todo el cuerpo. Sabes, todos hemos cometido muchos errores, y por cuanto hemos cometido muchos errores, estamos buscando de un Cristo para cambiar todos esos errores y se conviertan en victoria. El pasado sufres mal en la imaginación que en la realidad. En el pasado tú sufres más en la imaginación que en la realidad. Eso es verdad. Nos imaginamos cosas de lo mal que nos van a ir porque recordamos más el pasado. Y dice: así muchos años me fue muy mal, quise hacer un negocio, quise hacer algo para que me fuera bien, pero resulta que te acordás del pasado y empiezas a fracasar. Empieza a un presente con Cristo y no te acuerdes tanto en esa imaginación. En 2 de Corintios, vamos a ver en 2 de Corintios que nos habla Dios, porque yo siento que me está librando Dios del pasado, y yo sé que a Dios también te está librando a ti del pasado, a los que me están viendo por internet. En 2 de Corintios 10, el versículo 5, y dice: y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezcan a Él. Ninguna imaginación, ninguna perversidad en nuestra mente, en nuestros corazones, todo lo llevamos a los pensamientos, a la obediencia de Cristo. El mal pasado vivimos recordando todo lo que nos hace sufrir. En el pasado siempre vivimos todos recordando lo que nos hace sufrir, y como vivimos recordando todo lo que nos hace sufrir, entonces vamos a estar sufriendo y en una tristeza continua.
Por eso busquemos Primera de Pedro, a ver qué nos dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 10. Y dice: después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes, seguros. Y el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en Cristo. Es que es muy diferente que en nuestro pasado sufrimos tanto pero no había Cristo. Es muy diferente que en nuestro pasado hicimos tantos negocios pero no obedecíamos a Cristo. Pero ya ahora todo está anulado, todas estas cosas. No nos arriesgamos a nada. En el pasado no cometíamos y decíamos: el pasado trae que no nos arriesguemos a nada en el presente. No nos lanzamos, no sentí, porque nos llenamos de temor y miedo. Pero ahora que estás con Cristo, es el momento que dejes todos los temores y te arriesgues, porque Cristo te va a llevar donde menos crees tú que va a estar la victoria. Dice en Isaías 41, Isaías 41, 13, porque es la palabra que nos limpia, nos bendice y nos llena. Porque yo, el Señor, el Dios, te he tomado de la mano. Yo te he dicho: no tengas miedo, yo te ayudo. Ya no hay que tenerle temor al arriesgarse a los planes que tiene Dios. Si te fracases, siempre va a ser para bien. Dice: no hay perdón. No hay perdón en el pasado. Tal vez el pasado trae que falta de perdón. Por eso vamos en Proverbios 5, el versículo Proverbios 17, ahí me equivoqué. Proverbios 17, versículo 9, y dice: quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor, quien insiste en ella aleja al amigo. Y es hora que tú, el pasado, si no perdonabas, es hora de perdonar. No recuerdes el pasado como que sientas venganza. Dice: vivimos frustrados. Cuando traemos tanto el pasado en nuestra vida, vivimos frustrados. Por eso busquemos a Job. A Job 17, versículo 11, y dice: van pasando los días de mi vida y mis planes y deseos se ven frustrados. Y así sentimos cuando recordamos tanto el pasado, porque nos vemos frustrados, nos vemos que no salen las cosas bien. Pero recuerda que en el pasado no estaba Cristo y ahora está Cristo en ti y en mí. ¿Qué pasa cuando recordamos tanto el pasado? Modifica su personalidad, modifica nuestra personalidad. Cuando recordamos tanto nuestro pasado, no somos nosotros mismos en Cristo, pero ahora que tenemos a Cristo, nueva criatura somos. Por eso vamos en Gálatas. Hoy sí les he dado palabra. En Gálatas 3, el versículo 28 al 29 dice: ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios lo hizo. Por eso ya nosotros no podemos estar en una personalidad diferente sino en la de Cristo. Tenemos que el pasado trae traumas. Por eso vamos a buscar en 2 de Timoteo. Nos trae que traumas cuando recordamos el mal pasado. Traumas. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, versículo 7, y dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No hay trauma. Disfruta la vida. Cuando tú
traes el pasado, no disfruta la vida. Y ya es hora, cuando tú vives del pasado, no disfrutas la vida. Es hora que tú y yo disfrutemos la vida, como dice en el Salmo 121. Salmo 121, el versículo 7 y 8 dice: el Señor te protege de todo peligro, Él protege tu vida, el Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Siempre te va a proteger, siempre estará contigo, porque el presente es Cristo. Vivir en el presente es vivir con Cristo. Hoy vamos ya a dejar el pasado, porque nuestro presente es mucho mejor. Nuestro presente es Cristo. Y para vivir en el presente dice volver a nacer. ¿Qué es volver a nacer? Volver a nacer con Cristo. Por eso dice en Juan 3, vamos a buscar a Juan 3, el 3, vivir, volver a nacer. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y tú y yo es el comienzo, que ya esté presente. Empecemos a vivir con Cristo, y para vivir con Cristo hay que volver a nacer de espíritu. ¿Qué otra cosa es? Todas las cosas nos hacen. Todas las cosas son hechas nuevas. Tú tienes que entender que todo tu pasado, que todo lo malo que viviste, que todo lo malo, el pecado, que todo lo malo que has hecho, todo eso se ha ido, porque Dios todo lo ha hecho nuevo. ¿Cierto, Gloria? Lo ha hecho nuevo. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, el versículo 17, y dice: nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos, al contrario, hablamos con idea delante de Dios como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo, estemos hablando del mensaje conforme a lo que Dios dice. Ver las victorias que Cristo consiguió por ti y por mí. Es hora que veas las victorias, no es hora que te desanime. Por eso ya el pasado, porque ya es Cristo, empezó a hacer victoria en ti y en mí. Por eso buscamos al Salmo 20. Vamos a buscar al Salmo 20, el versículo 6, 7 dice: estoy convencido que el Señor da la victoria a los hombres que ha escogido, de que le contestará de tu santo cielo, dándole grandes victorias con su poder. Unos cuentan con sus carros de guerra, otros cuentan con sus caballos, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios. ¿Con quién está usted contando? ¿Con quién está usted contando? ¿Está contando con Dios o con los hombres? ¿Con quién está contando? Pues mi familia y yo solo contamos con Cristo. ¿Qué otra cosa que tienes que hacer para ya dejar el pasado? Darle el corazón a Dios, dáselo. No estés ya tales como siendo como un día sí y un día no, dáselo completamente. Como dice Jeremías, vamos a buscar Jeremías. En Jeremías 17, versículo 9, 10, y dice: nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada uno lo que se merece de acuerdo con sus acciones. Es hora que le entregues el corazón a Dios. Es hora.
Dice, confiar en Cristo. Es hora que tú y yo confiemos en Cristo. Busquemos en el Salmo 9, versículo 9. Y dice, el Señor protege a los oprimidos y los protege en tiempos de angustia, porque ya son los tiempos nuevos, que es el pasado, y vivas una vida con Cristo hoy. Renueve nuestros pensamientos, renueva tus pensamientos. Es hora que tú y yo removemos nuestros pensamientos y disfruta de nuestro y disfruta ello, porque todo, vamos a ver primero, renueve nuestros pensamientos en Romanos 12, versículo 2. Y dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Por eso ya con Cristo todo esto ha cambiado. Disfruta de los problemas. Todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Es hora que disfrutes de los problemas, porque Dios nos ayuda todo para bien. Por eso busquemos a Romanos 8, el versículo 8, 28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, y los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Búscate algo para que Dios salga en tu vida. ¿Qué más? ¿Qué podemos leer la Biblia y ponerla en práctica? Santiago, es tiempo que tú y yo leamos la Biblia y la pongamos en práctica. Santiago 1, versículo 22 dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estaría engañando ustedes mismos. Y eso es lo que nos pasa, nos engañamos a nosotros mismos cuando no ponemos en práctica lo que Dios le manda que haga, lo que Dios me manda que haga a mí. Conseguir nuevos amigos. Es tiempo que tú y yo consigamos nuevos amigos. Por eso vamos en Proverbios 17, dice, un amigo es siempre afectuoso, en tiempos de angustia es como un hermano. Eso es un amigo. Por eso busquemos ahí dice, en un amigo como tu propia esposa, haz un amigo con ella. Eclesiastés, vamos a ver Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, más vale dos que uno, pues mayor provecho obtiene de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro le levanta, pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se encuestan juntos, uno a otro se calientan, pero uno solo, ¿cómo va a entrar en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. El mejor amigo que tú tienes que tener es tu esposa. Para que sigamos en eso. Empieza a obedecer a Dios para después orar. Y nos metieron una idea que primero había que orar. No quiere decir que no oremos. Lo que yo les quiero decir, obedezcan primero, para que cuando usted ore, Dios oiga. No es primero orar para obedecer, es obedecer y orar para que Dios te pueda oír. Porque si usted no obedece, entonces ¿cómo quiere Dios que lo oiga? Orar. Por eso vamos a Deuteronomios 28, el versículo 1. Y dice,
Si de veras obedecen al Señor tu Dios y pones en práctica todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Dios quiere que tú y yo que obedezcamos, obedezcamos para que nuestra oración llegue a los cielos y puedas ver que Dios te responde. Pero vamos a ver ya para terminar. Para terminar ya, vamos a ver cómo salir del pasado. Gloria, ¿le gustaría cómo salir del pasado? Vamos a ver unas cuantas cosas cómo salir del pasado. Primero, olvidar todo aquello que te hicieron daño. Olvidar todo aquello que te hicieron daño a ti, te hicieron daño a mí y te hicieron daño a todo tu corazón o a todo lo que tú mandas. Olvidar primero, olvidar todo aquello que te ha hecho daño. Por eso vamos a buscar a Jueces. Vamos a buscar a Jueces. Jueces 3, el versículo 7. Jueces 3:7 y dice: los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de Él y adoraron a los diferentes representaciones de Baal y de Sera. ¿Cómo son tus hechos? No olvides a Dios, empieza a obedecer para que después empieces a orar y Dios empiece a contestar, porque Él oye las oraciones del justo. Y el justo es que ha dejado todo. ¿Qué otra cosa para dejar el pasado? Entender que nosotros somos los perjudicados. Cuando tú recuerdas tanto el pasado, cuando tú recuerdas tanto los muertos, el perjudicado eres tú, nadie más. El perjudicado eres tú, tanto que lo vamos a ver en Job 35, el versículo del 1 al 8 dice: ¿te parece justo, Job, afirmar que Dios debe darte la razón? Y muchos quieren tener la razón, pero la única razón la tiene Dios. Pues les han dicho a Dios: ¿qué te importa si yo peco? ¿O qué te perjudica mi pecado? Escuche lo que dice. Y así muchos decimos: ¿qué le importa a Dios si yo peco? ¿Qué le importa a Dios mi pecado? Y tal vez a Dios no le importa. Lo que pasa es que quiere que tú y yo no nos hagamos daños. Pues yo te voy a responder a ti y también a tus amigos. Fíjate en el cielo y mira qué altas están las nubes sobre ti. Si pecas, eso no afecta a Dios. Como le está diciendo. Escuche, Gloria, pues esto. Si pecas, eso no afecta a Dios. Por muchos pecados que cometas, no haces nada. No haces nada. Y si actúas bien, nada le das. No le haces ningún beneficio. En los hombres como tú, a quienes afecta tu pecado y quienes benefician tus buenas obras. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿A quién nos beneficia si le damos el pecado? Se lo he dicho muchos. A nosotros. ¿Cierto que sí? ¿A quién perjudica si seguimos pecando? ¿A quién? A nosotros mismos. Dios sigue igual. Y mucha gente piensa que nosotros les predicamos a la gente como para que ganamos nosotros algo. ¿Como para qué? ¿Como para qué ganarnos? Como si estuviéramos vendiéndole un Dios. Nosotros no estamos vendiendo ningún Dios. Estamos diciéndole lo que nosotros hemos vivido con ese Dios. ¿Qué otra cosa podemos hacer para dejar el pasado? Para dejar el pasado. Perdónate a ti mismo en vez de culparnos a nosotros mismos todo el tiempo. Para dejar el pasado, Gloria, perdónate tú mismo. Perdónate tú mismo. Por eso vamos ahí en Efesios. Busquemos en Efesios. Efesios 4. Efesios 4:32 dice: sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Es hora que nos perdonemos, y muchas veces perdonamos a los demás, pero no nos perdonamos nosotros mismos.
por haber actuado de una forma determinada, sería más productivo buscar qué hicimos y por qué lo hicimos. ¿Qué es más productivo? Buscar por qué lo hicimos, por qué hicimos todas esas cosas en el pasado y para qué la hicimos y si nos sirvió. Porque si no nos sirvió, entonces es hora de dejar todo eso. Porque no sirvió nada de lo que hicimos en el pasado. Entonces buscar más bien por qué fue que hiciste todo eso, para qué lo hiciste y si te sirvió. ¿Ah? ¿Qué otra cosa para dejar el pasado? Encuentra un propósito en tu vida. ¿Ah? ¿Y qué mayor propósito de estar buscando de Dios? ¿Qué mayor propósito de buscar a Dios? ¿Qué mayor propósito que Dios te diga para qué te necesita y para qué quiere que lo busques? ¿Ah? Por eso vamos en Proverbios 19. Vamos en Proverbios 19. El versículo 21. Y dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Por muchos planes que tú tengas, si tú no estás buscando a Dios, solamente se va a realizar lo que Dios quiera. ¿Qué otra cosa para dejar el pasado? Yo les voy a decir una cosa que me gustó mucho. Escuchen. Llena tu cabeza de Dios. Llena tu cabeza de Cristo. Ya deja todo eso del pasado, deja todas esas bobadas del pasado, todos esos recuerdos que te hacen daño, todos esos recuerdos de muertos que te hacen daño, todo porque es pasado. Llena tu cabeza, no de error, es tu cabeza de Cristo, de Cristo. Por eso vamos, Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios, el versículo 11, 3. Capítulo 3 dice: pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Llena tu cabeza de Cristo. Y por eso vamos a hacer una oración para que Dios quite nuestro pasado, para que Dios quite todo aquello que nos hace impedir que avancemos en Cristo. Ya no recuerdes más el pasado, ya no recuerdes más el ayer, ya no recuerdes lo malo que hiciste. Empieza a buscar de Cristo para que Él empiece a hacer algo nuevo en tu vida. Señor, empezamos a confesar. Hoy te confesamos nuestro pasado. Hoy te confesamos, Señor, todo lo malo que hemos hecho, Señor. Adulterio, inmoralidades sexuales, fornicación. Todo esto, Señor Dios, te lo confesamos a ti en el nombre de Jesús. Señor, ya no queremos volver, Señor, a cometerlo. Por eso te lo confesamos, como dijo David, Señor, soy pecador desde el seno de mi madre, Señor. Ya no te acuerdes más de tu pasado, para que el diablo no venga a recordártelo, lo que hiciste. Ya más bien recuerda el presente. Ya no recuerdes más el pasado, para que el enemigo no venga a decirte que eres su hija. Ya tú le perteneces a Dios. Recuerda, no recuerdes ya más el pasado, porque estás recordando los fracasos que has hecho tú mismo. Ya no recuerdes el pasado, porque viene una autoestima baja, y ya reprendo toda autoestima baja en el nombre de Jesús. Ya no recuerdo el pasado, para que las heridas, que mis errores no vuelvan más, porque mi presente es Cristo. Ya no recuerdo más el pasado, Señor, porque yo quiero aprender de ellos para no volverlos a cometer.
Ya no quiero recordar el pasado, Señor. Ya te los confesé, Señor, y tú me lo perdonaste, Padre. Ya no quiero recordar más el pasado, Señor, malo, Señor. Porque, Señor, la conciencia, Señor, viene y me dice, Señor Dios, que he sido malo. Ya no más. Ya no recuerdo más el pasado, así los hombres lo recuerden, porque tú, Señor, me has perdonado y has cambiado y me has hecho un hombre nuevo en el nombre de Jesús. Ya no recuerdo más el pasado, Señor Dios Padre, porque ya no quiero recordar lo malo que yo fui, Señor Dios. Ya no recuerdo más el pasado, Señor Dios, porque interfiere, Señor, en la actualidad que estoy en Cristo, Padre. Ya no quiero más recordar el pasado, porque me llena de temor y miedo y siento que no tengo tu perdón, Señor. Pues ya me llena de tristeza, Señor, el pasado, y ya lo dejo atrás, Señor. El pasado trae estancamiento, Señor, inmovilidad, y ya no quiero estar estancado, inmóvil, Señor, porque ya tú me hiciste libre de mi pasado, Señor. Ya no quiero más traer el pasado, Señor, porque me llena de soledad, me llena, Señor, de amargura, Padre, siendo que ya tú me hiciste libre de mi pasado, Señor. Ya no quiero recordar el pasado, Señor, de mi vida, Señor, de desdicha, Señor, de lo malo que me convertí, de lo desdichado que fui, de lo desdichado que era, Señor Dios, porque ya me siento feliz contigo, Señor. Ya no quiero recordar el pasado, porque soy libre de culpa y gracias a ti, Jesucristo. Ya no quiero recordar el pasado, Señor, porque cada día sufro, Señor, y sufro imaginaciones, Señor, malvadas y perversas. Ya no quiero recordar el pasado, porque vivimos ya con Cristo. Solo quiero recordar el presente en el nombre de Jesús. Ya no quiero recordar el pasado, porque nos arriesgamos a la nada, porque el pasado es nada. Ya no quiero recordar el pasado, Señor Dios Padre, porque ya perdono, Señor. Ya todos los perdono, todo lo que me han hecho mal en el pasado, y ahora en el presente ya tengo un corazón perdonador. Ya no quiero recordar el pasado, Señor, para no frustrarme más, Señor Dios, porque la vida que la vivo ahora y todo lo que tengo ahora es por Cristo Jesús. Ya no quiero recordar el pasado, Señor, porque tú, Señor Dios, ya tengo una nueva personalidad en ti, Señor Dios. Ya no tengo una personalidad de perdedor. Ya no tengo personalidad, Señor Dios, de mi pasado, sino de mi presente en Cristo Jesús. Señor, ya no quiero recordar mi pasado, Señor, porque ya no quiero tener más traumas de mi pasado, sino de mi presente, Señor. Ya no quiero disfrutar de mi pasado, porque ahora la vida que llevo la vivo en Cristo Jesús. Padre, yo te bendigo, Señor, y te alabo, Señor. Óyeme pasado, óyeme mal pasado, óyeme todos los pecados que cometimos en el pasado, todos los errores que cometimos en el pasado, toda prostitución que cometimos en el pasado. Óyeme, te vas en el nombre de a venir a contaminarme. Ya no tienes derecho a tomar mi vida, porque ahora la vida que vivo, la vivo en Cristo Jesús. Pues la palabra dice, y yo lo declaro aquí en la tierra como en el cielo, pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Jesús ama. Sigue mendigerende, remendande le vecina, revetele mi beleme. Muchos viven del pasado, mamando leche como mama la cabra pegado de su teta, pensando
lo hace feliz. Ya no vivan remiendo sobre remiendo. Es como coger una camiseta y remendarla y volver a remendar 2 y 3 veces. Recuerden que su pasado es pasado y ahora viven para mí. En base a mi navande, en base en digeneme, tendose pina malarande, en día mi amasiuloa, en desi mi nalaboa, en dese le bendigereme, tendaya la battimolove, e saile le diventaba, en sende que le liberebe. Porque yo quiero que se enciendan en amor. Y ya no vivan como trastornados y vos de su pasado. Ya no vivan en mentira y engaño. Porque yo ya quiero que estén siempre en mi presente. En la vida que yo quiero darles. En mi propósito. En mi voluntad. Y en mi deseo. Porque su pasado ya está muerto hace muchos días. Y es más, yo ni me acuerdo. Si en la mandaba. Si en dinama, en bello lo va sin rebe, en da sin alabando, en bello lo vi natale, en bello lo vive sele, en día me quereribe. Hoy les pongo el velo de mi espíritu, el velo de mi verdad en sus mentes y reprendo en el nombre de Jesús su pasado. Te reprendo en el nombre de Jesús si tienen un presente viviendo en el pasado, porque su presente soy yo, dice el Señor. Amén y amén.